Y decía que es un jueves muy especial también porque las madres han decidido para hoy, su comisión directiva, todas ellas han decidido honrar con su máxima distinción, que es su pañuelo blanco, entregándoselo a un gran amigo de ellas, al legendario Horacio González. Digo legendario porque es un gran compañero, un sociólogo, un ensayista, un intelectual, y legendario por su paso principalmente en la Biblioteca Nacional, que ha dejado huella allí y que seguramente se continuará su trabajo a partir del 10 de diciembre, cuando tengamos en la Argentina un nuevo gobierno nacional y popular y recuperemos esa biblioteca. Simplemente yo estoy aquí para presentarles el acto, anunciar esta mesa de lujo que tenemos para acompañar a Horacio y a las madres en este acto. Voy a nombrar a ellos y a ella y luego les dejaré el micrófono para que se lo vayan pasando, lo diré en el orden que van a hablar. Primero, Ulises Gorini, historiador, periodista, gran compañero de las madres, también acreedor, merecedor en su momento del pañuelo de las madres, en un acto hermoso que hicimos en la puerta de la Casa de las Madres para un 30 de abril, autor de los libros de investigación sobre la historia de las madres que son clave, documentada para entender la historia de las madres y entender el por qué también este presente de las madres tan luminoso, tan combativo, tan fuerte en las luchas populares argentinas. Luego, Liliana Herrero, folclorista, cantante y compañera de vida de Horacio González. Finalmente, nuestra querida Eve Bonafini, presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y entonces sí, luego, el gran Horacio González. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a las madres que me hayan invitado a hablar en esta ocasión. Siempre es un honor hablar en un espacio creado por las Madres de Plaza de Mayo. Y en este caso el honor es doble porque se homenajea a Horacio González, uno de los más grandes intelectuales de la Argentina actual, un muy querido amigo, una muy querida persona por muchos de nosotros. Ayer en realidad leía en un espacio de internet la invitación a este evento. Decía que las madres le entregaban el pañuelo a Horacio, entre otras cosas, por su aporte a la historia de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Me pareció muy pertinente, además de todos los méritos que tiene Horacio, esta distinción. Y también me pareció muy oportuna porque quizás en muchos otros momentos de nuestra vida podría habérsele entregado este pañuelo a Horacio, pero en esta ocasión, que hace muy poquito acaba de ser atacado fuertemente por un grupo de medios concentrados, me pareció realmente oportuno. El ataque tuvo como excusa un reportaje que Horacio había dado a una agencia de información alternativa, la Paco Urondo. Y a partir de algunos dichos de él, enseguida se propaló por los grandes medios de comunicación masivos y concentrados algunos de esos dichos. En realidad, una mínima parte de ese reportaje.
Ya era extraño que los grandes medios de comunicación se ocuparan de difundir una información dada por una agencia alternativa, que por definición justamente difunden lo que ellos ocultan, y por eso no es usual que estos grandes medios reproduzcan lo que hace la agencia Paco Urondo. Pero se trataba de otra cosa, no tanto de la difusión, sino de una operación política, mediática, de ataque a Horacio. Horacio en ese reportaje había hablado de muchas cosas. En realidad, con ese abuso que hacen algunos periodistas, que hacemos los periodistas cuando nos encontramos con personalidades tan vastas como la de Horacio, pretendemos hablar de todo. Y él respondía con mucha generosidad de casi todo, ¿no? Habló del peronismo, de las características del peronismo, habló de los medios de comunicación, habló del gobierno de Macri, habló de su paso por la Biblioteca Nacional y también habló de historia, ¿no? Y en ese punto él decía que la historia argentina tenía que ser reescrita, rehecha, ¿no? Una propuesta que en realidad dice lo que es siempre la historia se rehace permanentemente, pero está muy bien esta convocatoria activa, ¿no?, a reescribir. Él llamaba desde una cierta perspectiva la historia argentina. Les leo muy brevemente lo que él decía en ese aspecto. Dice: hay que reescribirla sin necesidad de buscar nuevos documentos, ver de otra manera a Moreno, a Rosas, al combate de Obligado, la campaña del desierto. Esto tiene que incorporar hoy una visión que reponga la presencia de la beta indigenista en la política y cultura argentina de otra manera, y que llegue, en su extremo último de debate, a colocar al país como un país plurinacional, que conserve todas las características de su apertura, como dice la Constitución Nacional, a todas las corrientes del mundo que quieran habitarlo. Definir lo argentino por la capacidad que tiene esta tierra de convertirse en propicia para la habitabilidad de todos aquellos que quieran habitarla. El caso de hoy son los senegaleses. En 20 años esto va a generar una mixtura interesante con aquellas personas provenientes de África. Esto es uno de los primeros aspectos que Horacio aborda en ese reportaje referido a la historia, en esta convocatoria a rehacerla y a reescribirla. Hay algo incluso más interesante, o que amplía, porque Horacio va a insistir en que esto hay que hacerlo, no tanto preocupado por la investigación quizás de documentos nuevos, sino desde una cierta perspectiva. Él insiste con esto, con la perspectiva, que ya en parte la viene señalando. Dice: hay que reescribir la historia argentina, pero no en esa especie de neoliberalismo inspirado en las academias norteamericanas de los estudios culturales, donde hay una multiplicidad graciosa y finita de lo plurinacional, ¿no?, o de lo diverso. Bueno, esto es lo que básicamente venía diciendo. Y agrega en este orden de ideas algo más. Dice que tiene que ser una historia dura y dramática, que incorpore una valoración, te diría, positiva de la guerrilla de los años 70 y que escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como una elección desviada, peligrosa e inaceptable. Me detengo en estos tres calificativos que él usa para describir un poco la forma en que aborda cierta historiografía, cierto debate no solo historiográfico y académico, sino hasta periodístico, cotidiano y político en la Argentina sobre la historia, que conceptualiza así como inaceptable cierto abordaje, como peligroso incluso, ¿no es cierto?, como peligroso. Esta última parte, y no todo lo anterior que yo les mencioné, es lo que provoca esta reacción y este ataque a Horacio. En realidad, hay un esbozo de polémica mínimo, hay gente que sale a polemizar,
quizás algunos incluso invitados por esos grandes medios de comunicación, pero que dicen cosas relativamente válidas desde su perspectiva. Por ejemplo, Mirta Lobato dice que Horacio está omitiendo todo un trabajo que se ha hecho sobre estos temas en los últimos años, ¿no? Bueno, es una opinión interesante. A Horacio parece que no le satisface, que no le alcanza, a ella le satisface. Pero esto hubiese sido muy bueno continuarlo en esta línea, en la línea de una polémica, de una argumentación, de por qué sí, por qué no, en qué dirección, con qué perspectiva. Pero vino otra cosa, que no era polémica, que paradójicamente los medios llamaron, sobre todo los sectores del Grupo Clarín y los grupos de la Nación, como un grupo de intelectuales, que, permítanme la ironía, parecían, y lo voy a tratar de justificar, intelectuales de grupo, ¿no? ¿Por qué digo intelectuales de grupo? Porque no salen a argumentar, salen a etiquetar, salen a señalar el peligro, a advertir, a alarmar. Uno es el secretario actual de Cultura, Pablo Abeluto, que dice que es muy grave lo que dijo Horacio, es muy grave. Esto que acabamos de leer es muy grave. Otro grupo de los intelectuales de grupo directamente dice que les preocupa mucho lo que acaba de decir Horacio. Y señalan como si fuera una realmente acusación de fondo. Dice, además esto no es historia, ¿no? Fíjense todo lo que Horacio sugería en el marco de un reportaje muy amplio sobre cómo trabajar la historia, qué aspectos abordar, desde qué perspectiva, con qué propuestas de debate. Pero ellos dicen, no, esto no es historia, es política. Bueno, quizás, no sé, si Horacio, yo creo que sí, que también es política, ¿no? Hay políticas de investigación, políticas sobre la historia. No me parece que sea una acusación. Lo que sí me parece que está desubicada es la descalificación. Esto no es historia, esto es política solamente, ¿no? En el marco, además, de la campaña electoral en la que estábamos metidos los argentinos. Bueno, y dicen que les preocupa. Les leo muy brevemente. Dice, las declaraciones de Horacio González, que reivindican y reclaman una visión positiva para la violencia política, son preocupantes por muchas razones. Hay claramente una sobreinterpretación. Puede ser que si hablamos con Horacio ahora, haciéndole un reportaje como el que le hizo la Paco Urondo, hablemos sobre la violencia política también, pero no está muy explícito, ¿no es cierto? Hay un intento de ir más allá, de sobreinterpretar, de forzar algunas cosas. Dice, en primer lugar, porque no se trata de una discusión histórica. Como les decía, descartan que Horacio se haya referido al tema histórico. De sobra sabe González que el tema ha sido tratado y muy bien en los últimos años desde diferentes miradas y perspectivas. Las apreciaciones de Horacio González son estrictamente políticas y así deben ser leídas. O sea que por un lado dice, ya esto se resolvió, ya esto se debatió. Esta invitación que propone, que hace Horacio a seguir reescribiendo la historia, a seguir trabajando sobre esto desde ciertas perspectivas, es totalmente descalificada. Y vuelvo a esto que Horacio decía al principio, cuando se refería a cómo era tratado el fenómeno de la lucha armada en los 70 como inaceptable, como desviado, como peligroso. Estos calificativos parecen ser también aplicables a Horacio, ¿no? Para el secretario de Cultura, lo que dice es preocupante, es grave. A estos otros intelectuales de grupo les preocupa seriamente porque es casi una convocatoria a la violencia y hacen el currículum o desde la perspectiva de ellos seguramente el prontuario de Horacio, entre lo que destacan, por supuesto, la peligrosidad de haber sido director de la Biblioteca Nacional en el gobierno anterior. Bueno, a estos intelectuales de grupo no les preocupó para nada, por ejemplo, que entre ellos estuviera, por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazú, conocida por todos ustedes, que en 1976 declaraba en la revista Gente que ella le daba un cheque en blanco a Videla. Y bueno, 1976, muchos todavía no se habían dado cuenta de lo que había pasado,
lo que estaba pasando, lo que seguiría pasando. Y en 1982, Magdalena vuelve a hablar, uno de los firmantes de esta carta que responde a Horacio, que acusa a Horacio, y dice, después de la guerra de Malvinas, sí, es un desastre lo que dejan los militares, pero hay que reconocerles un éxito que es el de la lucha antisubversiva. 13 meses después Alfonsín, vaya a saber por qué, o sí se puede saber bien por qué, la nombra en la CONADEP. Ella no se retractó nunca de esto, es más, lo niega, se presenta como una campeona de los derechos humanos y ahora tiene el tupé de hacer estas acusaciones que demonizan, que meten miedo, que acusan, que hablan de peligrosidad, la peligrosidad de promover un debate sobre la historia argentina. Quizás quiera, como se hace en algunos lugares de España, sacar de los colegios secundarios y de las universidades la carrera de historia, la materia de historia, cuando aquí es un debate verdaderamente popular que trasciende la academia, que trasciende los núcleos educativos, que es un debate verdaderamente en el que participan grandes sectores de la Argentina. Bueno, entonces decía, sí, hay muchos motivos seguramente para entregarle el pañuelo a Horacio, este que mencionan las madres explícitamente, de su contribución a la historia de las madres y todas las contribuciones que ha hecho las madres él mismo, como entre otras cosas su pertenencia a la Universidad de las Madres en su momento, toda su gran trayectoria como intelectual. Pero rescato también la oportunidad de entregarle el pañuelo ahora a Horacio después de este feroz ataque de los medios de comunicación que llevaron a la primera plana a una agencia y a un personaje que no es usual, ¿no? A este tipo medio desviado, medio peligroso, como es Horacio González. Y bueno, creo que este es un mérito más, ¿no? Es un mérito ser un hombre desviado y peligroso para la derecha argentina y creo que bien merecido tiene entonces el pañuelo. Bueno, quiero decir que a mí me engañaron, Horacio y Eve, porque Horacio llegó a casa diciendo que le iban a dar esta honrosísima distinción, ese pañuelo. Entonces, que Eve le dijo, ¿con quién deseas venir acompañado? Y Horacio dijo, mi esposa, a la sazón, yo. Entonces, yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice, nada, tenés que acompañarme. Y entonces ahora, cuando estábamos ahí en la cocina y en el escritorio de las madres, Eve me dice, vos tenés que hablar. Le digo, no, a mí no me dijeron que tenía que hablar. A mí me dijeron que tenía que ser de acompañante. Entonces Horacio dijo, ah, sí, es cierto. Eve me dijo que tenía que hablar. Entonces, ahora yo estoy en una encrucijada terrible, porque tengo dos opciones. O contar la vida cotidiana, que es muy compleja. Por ejemplo, este olvido. O las ensaladas de lechuga y huevo adentro del microondas. Tengo esa alternativa de la cual puedo contar infinitas anécdotas. Eso genera una polémica feroz. Pero, por suerte, hasta ahora venimos zafando de que nos concentremos solo en ese tipo de actividades. Lo extendemos a una gran discusión de la política, de la vida, de que si estamos viejos, si no estamos viejos, ¿para qué decir estas cosas? Mira el lío, porque ahora con esto que cuenta Ulises, que fue tal cual, le cobraron todo.
Le cobraron los ascensores el ascensor que se deslizó, como dijo Néstor Kirchner, muy bien. No se cayó, se deslizó, dijo Néstor. Y ahora me dijo, además que me cuenten a mí, ¿en qué oficina pública no se deslizó un ascensor? Bueno, hasta el voto desgarrado hacia Scioli, hasta la pelea con Vargas Llosa. Bueno, le cobraron todo. O sea que vienen acumulando. Ahora tienen una cosa más. Ahí estamos, en esas situaciones que son de otro horizonte, que son un horizonte existencial, pero no en relación al microondas, ¿no? Existencial, político, de proyecto de vida, de ideas de la vida, de qué vamos a hacer, qué estamos pensando y todo eso. Hasta ahora, en eso coincidimos absolutamente. Entonces yo pienso que este acompañamiento seguirá. Luego vienen las versiones de los nietos, que son mucho más interesantes que las versiones de Horacio de esta pareja y que las versiones mías de esta pareja. Según Rita y Lino, que son nuestros nietos, dicen, el abuelo está escribiendo un libro eterno e infinito, porque siempre está en la computadora. Y efectivamente es así. Hace 7 años para Lino y 11 años para Rita, que solo ven a Horacio conversando y discutiendo con ellos sobre el orden, el desorden, por ejemplo. Esa es otra cosa sobre la que discuten. Alguna que otra lectura y su lugar de papeles, de computadoras y de escritura. Entonces los niños están absolutamente convencidos que el abuelo está escribiendo un único y definitivo libro hace muchísimos años y que así continuará. Y así continuará. Eso a mí me conmueve mucho y me parece que esa es su decisión, ese es su pensamiento, esa es su pasión. Y ahí está, escribiendo y escribiendo una vez más. Hay una sola cosa más que quiero decir. Muchas personas escribieron y llamaron por teléfono cuando aconteció esta última Molotov. Una de las que llamó, por supuesto, fue Eve. Y Eve, ¿qué le dijo? Vos estás peor que yo. O sea, Horacio se reía a carcajadas y Eve también. Y entonces realiza uno de los actos que tiene incluso una extraordinaria honorabilidad, que es que en el momento del profundo magma y límite, ella toma esta decisión pública, lo llama y le otorga el pañuelo. Para mí, eso es un gesto enorme de esta mujer eterna. Me defraudó, porque me prometió que iba a cantar. ¿O no te acordaste? En realidad, el pañuelo no se lo damos por todo eso que pasó. Perdóname, Ulises. Porque hacía mucho tiempo que teníamos la idea las madres y que teníamos el pañuelo hecho, pero a él se le ocurrió enfermarse. Y estuvo mucho tiempo enfermo. Digo, así pachucho y enfermo no le vamos a dar el pañuelo. Hay que dárselo cuando esté bien. Y ahora que está bien, bueno, como pasaron todas estas
Esas cosas yo creo que es un premio, que el enemigo te ataque. A mí me pone contenta, ¿qué querés que te diga? Lo malo sería que el enemigo te alabe. Imagínate que Macri empiece a alabar tus textos. Tenés que preocuparte, querido, ¿eh? En algo andas mal. En realidad, tengo tantas cosas para decir, ¿no? Porque yo me di cuenta, no sé si soy media loca, ¿no? Pero cuando él me hizo ver que cuando uno lee un libro, en algunas páginas, 1, 2 o 3, hay muchas más cosas que la que el libro dice. Y entonces él, cada vez que habla y presenta un libro de las madres, encuentra cosas que nosotras no vimos y que él las ve, y que son muy profundas. Y a mí me tocan el alma, el corazón, las tripas y la cabeza. Y siempre pienso que qué genio tiene que ser una persona que lo que escribe otro, que está muy bien descrito, que está muy bien escrito, él le encuentre más cosas. Entonces, esa fue una de las primeras razones por las que pensé y hablamos con las madres que le teníamos que dar el pañuelo a Horacio. No solamente por sus cualidades de escritor, por sus cualidades de genio para escribir, por lo que hizo en la Biblioteca Nacional, por lo que es como intelectual, porque a veces a uno le cuesta entenderlo cuando escribe. Yo le digo la verdad, a veces me cuesta. ¿Por qué no te voy a decir la verdad? No te tenés que enojar. La verdad, pero que no aplaudan, por favor. Porque el tema a veces, cuando uno no es muy leída, hay cosas que cuesta entenderlas. Yo hace un tiempo que se me ha ocurrido saber qué es la filosofía, porque no sé qué es la filosofía. Y a veces cuando uno muchas cosas no sabe, te cuesta entender lo que estos hombres que saben escribir, escriben. Entonces, darle el pañuelo a él tiene muchos sentidos. Y después, hablar, como habló de la guerrilla, para nosotros también es un honor. Porque hay pocos intelectuales que se juegan. Y porque se jugó, le dijeron todo lo que le dijeron. Así que, en momentos tan difíciles del país, en momentos que ganamos la elección, pero no ganamos la guerra todavía, porque ese 20 y tantos, 30 y tantos % está, y lo tenemos acá, que nos pega cada 5 minutos un sacudón en el cogote, nos deja medio tumbados. Así que no nos pongamos tan contentos, que hemos ganado solo la elección. Y nos va a tocar bravísimo todo. Este momento de la entrega del pañuelo, de darle el pañuelo a Horacio, de contarle que las madres lo bordamos y que elegimos hacer una caja, que más o menos ya los que vienen saben, es para valorizarlo, porque ahora se usa para muchas cosas el pañuelo. El blanco, el más complicado, pero algunos se los ponen para entrar, algunas personas, para entrar gratis a un festival de rock o a un teatro. Y a mí me duele un montón, porque el pañuelo, que no tiene el nombre del hijo, porque representa a todos, el pañuelo, cuando las madres nos lo ponemos, es como el abrazo del hijo. El pañuelo no es para andarlo tirando por ahí. A mí me gusta que se haga verde, colorado, marrón. Pero que el blanco se ensucie, no me gusta. Y me pongo muy mal y me enojo en serio. Por eso nosotros tratamos, cuando entregamos el pañuelo, de dárselo a los mejores. Para que los demás entiendan que el pañuelo no es un pedazo de trapo con un nombre. Es un símbolo nacional ya, mal que le pese a algunos.
y se lo damos a los mejores. Y él es uno de los mejores. Eve acá me informa que el bordado es antiguo, punto cruz. Bueno. Esperá, porque tenemos algo para la compañera que te aguantó tantos años. En la charla previa que tuvimos con Eve, bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, madre. Muchas gracias. Un poquito más allá, no me pasa. Charlando con Eve hace más pocos minutos, se suscitó un pequeño problema, que es la preferencia de Eve por la oratoria, digamos. Yo la acompaño permanentemente en esa preferencia, e incluso me parece que buena parte de la decadencia de la vida política argentina es el fin de los grandes oradores. Es una obra de artesanía muy profunda del lenguaje, que no es solamente político, porque pues, un lenguaje que, como decía Liliana, puede surgir de un defecto en el microondas, abarcar toda la vida cotidiana y tomar las ondas más profundas de la historia también. Pero la discusión era lo siguiente: yo escribí 3 paginitas para esta ocasión, y Eve parece no preferir que se lea. Es un debate fundamental de la vida histórica y política argentina. Yo voy a desacatar a Eve esta vez, porque escribí sobre el pañuelo, escribí sobre lo que me parecía que podría decirse sobre el pañuelo, y efectivamente comprendo que la lectura de un escrito previo, que es una escena que Liliana describió, tengo que justificar estar tantas horas en la computadora. Entonces hay un punto, como el punto cruz. Leer lo que uno escribe tiene cierta frialdad. Puede leérselo de manera enfática, el escrito puede no ser exactamente un escrito carente de efectos posibles de interés, pero nunca se sabe bien, y hay otro arte muy importante: saber leer un texto. Eso también, si hubiera más delicadeza y más profundidad en ese arte, probablemente la política argentina que protagonizamos no estuviera tan al borde de una decadencia fatal. Entonces, cualquier cosa que mostremos en este aspecto, la posibilidad de hablar, tanto sea anecdóticamente como conceptualmente, que son 2 opciones también diferentes, se pueden mezclar, se pueden intercalar, o la lectura interrumpida con una oralidad que no se sostiene en el texto. No hay una... Esa sería me hagas avergonzar. No, ¿cómo? Al contrario, porque la verdad que nunca se sabe bien qué lugar ocupa un papel en la historia, un papel leído. No sabemos qué lugar.
Yo perfectamente, ahora me empeñé en leerlo porque estuve toda la tarde pensando qué decir del pañuelo. No quería perder esa posibilidad, pero adopto la posición de Eve perfectamente porque me gusta la tribuna, me gusta que la oratoria sea como el aire, que se respira, entonces también eso es algo que hace al corazón de la política. Y después está la otra cuestión que permanentemente nos ocupa. ¿Cuándo es el momento legítimo en que emocionamos? Porque pudiera no haber un momento de emoción que sea algo más rebuscado que la emoción legítima precisa para ser verdaderamente fiel a su austeridad, digamos. Entonces, también todos esos problemas, en 3 minutos de hablar con Eve, enseguida se suscitan, y era una pena que se perdieran estas charlas que parecen rápidas, mientras Eve come bizcochos, no sé si come bizcochos, hace recomendaciones médicas y cuenta toda clase de aspectos que parecen anecdóticos, porque son anecdóticos, pero son anecdóticos ni más ni menos que sobre la vida de todas las figuras que se perfilan en este mundo argentino tan destrozado. Por eso las conversaciones con Eve son todas conversaciones digamos, voy a decir una palabra fuerte, son conversaciones de redención. Entonces, eso parte de la vida cotidiana siempre, no es necesario las grandes armazones conceptuales. No se hace falta aprender filosofía porque la filosofía ya está ahí. Bueno, igual voy a meter la mano en el bolsillo, como se dice de los políticos. Y voy a leer estas 3 paginitas, a ver si algunas partes de las teorías que dije se verifican en la práctica. Un famoso escritor del siglo XIX, francés, declaró el temor ante la página en blanco. Se trataba de una forma festejable del miedo ante lo incógnito de lo que allí se podría escribir. Los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo significan lo opuesto y lo complementario de esa blancura. En los pañuelos de las madres ya ha sido escrito todo. Si hay que sentir angustia es por todo lo que allí está escrito y que sin embargo no ofrece signos visibles de escritura que faciliten la interpretación. Como sabemos, pueden permitirnos leer un nombre bordado con delicadeza, en letras azules que forman una insignia que nos es familiar por sus colores, que finalmente, como se dice en el más famoso poema nacional, son los colores de una pena extraordinaria. Por eso el pañuelo desciende de una bandera que conocemos bien. Y cuando leemos un nombre, es un nombre embanderado, que sobre la cabeza maternal hace flamear su ausencia. Quizás una ráfaga inquieta de viento permite imaginar que esos nombres de muchachos y muchachas nos visitan para preguntarnos por ellos en nosotros. Es así que el color blanco, potencialidad de todos los demás colores, ha exigido en la Argentina la forma del pañuelo maternal, la señal propiciatoria de la imaginación política y el sentimiento de búsqueda inagotable del hijo que no está. ¿Qué se sabe de ese hijo? Se sabe todo y no se sabe nada. Pues cuando se sabe todo aparece la imagen más sufriente, que se desearía apartar, y cuando no se sabe nada aparece la figura de un dolor inconsolable, que también se intenta alejar. Por eso el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo es el nácar más brillante de la congoja argentina. Está dentro de la historia nacional y también la excede. Nos habla de las militancias juveniles más enfáticas, en singular y en plural. Es el extenso palimpsesto donde leemos ahora las insignias de un pasado próximo
y de lo que ocurre en las calles de Chile o de Bolivia y en toda Latinoamérica. Son imágenes fugaces, escritas en un tiempo dramático, que hoy nos siguen mirando. Imágenes movedizas corriendo entre plomizos nubarrones. Muchas de ellas para decir que sabían demasiado de sus propias esperanzas y poco de los horrores que abrigaba silenciosamente el mundo que querían transformar. Todas esas esperanzas y todas esas incógnitas están escritas ahora fuera de cualquier alfabeto, en la superficie depurada del pañuelo blanco. Incluso Eve propuso en su momento que el pañuelo no contuviera los nombres desaparecidos, pues en el propio pañuelo ya estaba escrito el destino de esas vidas. En signos imborrables pero invisibles. En lo abstracto, como en las mejores filosofías de la historia, estaba lo más concreto. Por eso, como cada nombre es todos los nombres, Eve propuso el gesto de desindividualizarlos. Todos estaban en cada uno y cada uno recibía en forma indivisible el todo. Cada nombre silencioso es un signo que aún espera ser descifrado. Si la hoja en blanco estremecía al escritor, el pañuelo en blanco estremecía a las crueldades de la historia ya acontecida. El pañuelo blanco de las madres no es una tela belicosa, sino un lienzo cuya vecindad con rituales sacros nos dirige hacia el corazón de una resistencia activa contra todas las injusticias del mundo. Antes cité a un escritor como Mallarmé, tomando la página en blanco como un combate entre el silencio y la letra, el escollo y el nombre, la tipografía y la música. Todo esto lo podemos asociar al infinito vigor que conserva el pañuelo blanco de las madres. Pero ahora quisiera terminar invocando a otro autor, un argentino para el que parecería que su época ya ha pasado. Y sin embargo, al releerlo, siempre lo encontramos de pie. Se trata de Julio Cortázar. Hablaba de cuando el viento arrecia sobre las velas de una embarcación. Se podría considerar entonces que se genera allí un nudo bélico, pero bélico de velas, no de ofensa o agresividad. Un nudo bélico con B corta, esto es el punto máximo de resistencia que en un punto específico oponían las velas al poderoso soplido entrecruzado de los vientos. El pañuelo de las madres es ese punto de resistencia ante las inclemencias del viento de la historia, donde todo parece desmoronarse, pero esa vela sigue encendida. Es este pañuelo que sigue diciéndonos que un viento que puede ser destructivo, sin embargo, encuentra la intransigencia del propio pañuelo, que así puede seguir navegando. Querida Eve y madres de Plaza de Mayo, este pañuelo de los ausentes obliga a redoblar nuestra presencia. Si navegar es preciso, vivir también es preciso. Y seguimos viviendo, resistiendo y navegando gracias a los torbellinos que le siguen dando vida a estas velas desveladas, a estos insomnes pañuelos. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver ese escondrijo donde fuimos. El tiempo está lejos.